Esta es la segunda parte de nuestro estudio, ¿cómo deberíamos de llamarnos? Cristianos, que es el equivalente de mesiánicos, nazarenos o los del camino, o bautistas, o metodistas, o wesleyanos, o etcétera. ¿Cómo deberíamos de llamarnos? Pentecostales, solo Jesús, etcétera. ¿Sí? Entonces, pero de acuerdo a las escrituras, ¿qué es el apoyo escritural que tenemos? Para decir, somos esta denominación, somos esto, somos lo otro. Bueno, entonces, wow, pensé que se estaba quemando el proyector, pero es algo que salió ahí, ¿no? Bendito, ya hasta yo me estoy sorprendiendo de lo que pasa ya. Entonces, algo bien importante es que en la traducción de la Reina Valera, las 6 veces que aparece la expresión los del camino, o el camino, o este camino, en todos esos versículos la palabra el camino aparece en mayúsculas. ¿Por qué creen ustedes que aparece en mayúsculas? Cuando los que están traduciendo la escritura lo ponen en mayúsculas, ponen algo en mayúsculas, ¿por qué? ¿Por qué se hace? A ver, explíquenme, denme una explicación, ¿por qué? Para que los se vea, ¿no? Para que se vea. Bueno, es que le están dando importancia, un realce. O sea, lo estás poniendo como en primer lugar para que entiendan. Entonces, la palabra camino en el lenguaje griego es la palabra odos, ¿sí? Y en el hebreo es la palabra derech, ¿sí? Entonces, es muy interesante entender que el artículo que está antes en hebreo de derech es un artículo y es ha, ¿sí? H-A. Entonces, por eso el camino lo diríamos de esta manera, aderech, el camino. Cuando Yeshua dice, yo soy el camino, él dijo, yo soy aderech, ¿sí? La verdad, emet, y la vida. Entonces, eso es lo que él está diciendo. Y es muy interesante entonces que esta palabra, la palabra aderech, se haya usado para identificar mayormente a los seguidores de Yeshua el Mesías. No una vez, no 2, no 3 como la palabra cristianos, sino 6 veces. Entonces, si aparece 6 veces, yo no creo que sea por casualidad. El Eterno tenía un plan, o darle importancia, darle realce, porque Dios no repite las cosas muchas veces. Si usted no nota eso, no es que ande repitiendo las cosas en las Escrituras, pero cuando repite, algo importante es. Entonces, que haya permitido que aparezca 6 veces la palabra el camino, es porque es interesante. Entonces, ahora, pero ¿por qué? ¿Por qué se les da el nombre de los del camino a los seguidores de Yeshua? Bueno, de acuerdo a mi interpretación, es porque tiene una relación muy profunda con lo que Dios ya dijo, no nada más en el Nuevo Testamento, que es el Brit Hadashah, la palabra hebrea, y su traducción sería pacto renovado, no Nuevo Testamento, ¿sí? La traducción correcta sería pacto renovado, porque el Eterno renovó el pacto, no hizo otro pacto. Entonces, no solamente hablamos de lo que diga el Nuevo Testamento, sino vamos a mirar hoy cómo se relaciona con todo lo que es las Escrituras. Y entendamos una cosa, las Sagradas Escrituras no son viejo y nuevo, sino todo un libro, ¿sí? Es todo un libro. Entonces, vamos a mirar hacia adelante, a ver si después de esto vamos a pasar adelante. Entonces, ¿por qué tiene una gran relación lo que se les dijo a los seguidores del Eterno con lo que dice la Biblia? Bueno, en primer lugar, por cuanto el Eterno sabía que su camino había sido corrompido en la tierra. ¿Desde cuándo? Incluso desde antes de los tiempos de Noé. El Eterno mostró un camino. Adán, sírveme, búscame, y no comas de eso nada más, de ese árbol. ¿Sí? Ahora, una pregunta. Lo escuché en una enseñanza hebrea y me pareció impactante. O sea, no crean que se me ocurrió a mí. ¿Cuál sería el árbol del cual comieron?
Usted no contesta, ¿no? ¿De cuál sería el árbol que comieron Adán y Eva en el jardín del Edén? ¿Sí? Y si alguien de los que está escuchando sabe la respuesta, puede mandar un texto para que sepamos que usted sabe. A ver, ¿alguien sabe? Dicen que era árbol de manzanas. Bueno, ¿el Eterno los cubrió con hojas de oye, se cubrieron con hojas de manzana? No, digo. Se cubrieron con hojas de higuera y Yeshua maldijo una higuera. Ya cuando él apartó en su ministerio y lo maldice. Y todo eso lo relacionó en aquello. Muy relacionado. ¿Con qué se cubrieron Adán y Eva? ¿Qué maldijo Yeshua? De la higuera aprender. ¿Sí? Bendito eres, Adonai. Bueno, entonces, ¿qué le había dicho el Eterno a Adán, a Eva? Nomás no coman, obedezcanme y se acabó todo el problema. ¿Pero qué sucede? Entonces, después ya vemos que viene la corrupción, los sacan del jardín del Edén. Entonces, en primer lugar, vemos que el camino de Adonai se había corrompido en la tierra desde los tiempos de Noé. Génesis 6:12, ¿qué nos dice? Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba. ¿Cómo estaba? ¿Por qué? Porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Ok. Vamos a ver, segundo lugar. ¿Por qué decimos que está relacionado lo que le dicen, o cómo denominan a los seguidores de Yeshua el Mesías, con lo que estamos estudiando en las Escrituras? Segundo lugar, ese camino, el del Eterno, por supuesto, ya había sido dado a Abraham y a su descendencia. Ya se le había mostrado, anda por este camino, camina por este camino. Vamos a ver qué dice Génesis, capítulo 18 y versículo 19. ¿Lo tienen ahí? Está aquí en la pantalla. ¿Qué dice? Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. Que guarden el camino. ¿Qué cosa? Que guarden, ¿qué cosa? El camino del Eterno. ¿Cómo? Ahora, pregunta, ¿cómo se guarda el camino del Eterno? O sea, yo ando del camino del Eterno. Cuando yo le pregunto, ¿usted anda del camino del Eterno? Usted tiene que analizar si usted está haciendo esto y entonces me responde sí o no. Haciendo justicia y juicio, para que haga venir Yud-Hei, Vav-Hei sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces vemos que desde el tiempo de Noé, de Abraham, la palabra del camino ya tiene una gran relación con lo que es andar en los caminos, en los estatutos de Adonai. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, para que se les diga que éramos del camino, es porque eso se andaban en los estatutos que les enseñó Yeshua. Vamos al tercer lugar. Tercer lugar, vamos a mirar nosotros que la voluntad del Eterno es demostrada a partir de un camino dictaminado por su voluntad, regulado por su voluntad, marcado por su voluntad. ¿Sí? De ahí que cuando cometieron en los israelitas, nuestro pueblo de Israel, el error de adorar el becerro de oro, el Eterno les recriminó por cuanto habían dejado. ¿Qué cosa dejaron? Vamos a verlo, que nos lo compruebe la Escritura. ¿Qué le está diciendo Dios a Moisés allá arriba en el monte? Capítulo 32, versículo 8. ¿Qué les dice? Pronto se han apartado ¿de qué? Del camino que yo les mandé. Pronto se apartaron ya del camino que yo les había mandado, dice el Eterno. ¿Sí? Y se han hecho un becerro de fundición, lo han adorado, le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Vamos, tres cosas viéndonos aquí relacionado con lo que es o lo que sería apropiadamente el camino del Eterno. Vamos a nuestro siguiente, al cuarto lugar, y veremos nuestra siguiente diapositiva. En cuarto lugar, ese camino que el Eterno dictaminó está delineado, está trazado, está figurado a través de sus mandamientos, de sus misbot, que son los mandamientos. Vamos a verlo, cómo se traza el camino. Entonces, para andar en el camino, ahora entienden cuando Jeremías dice, busca el camino antiguo. O sea, no se trata de que, yo creo que tengo que regresar a la primera iglesia donde me convertí. No. ¿Cuál es el camino para los profetas? ¿Cuál es el camino de la Escritura? No el camino que yo diga, hermanos, aquí sí andamos en el camino. Bueno,
lo que yo diga no tiene nada que ver si no está respaldado con la Escritura. Entonces, qué importante se vuelve Deuteronomio 11, 26 al 28. ¿Qué dice? He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros, ¿qué cosa? Bien, eso sí se ha predicado bastante. La bendición y la maldición. Verso 27. La bendición, si oyeres los mandamientos del Eterno vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Vamos al verso 28. Deuteronomio 11, 28. ¿Qué nos dice aquí la palabra? ¿Sí? Dice, y la maldición, si no oyeres los mandamientos del Eterno vuestro Dios, y os apartáis ¿de qué? Del camino que yo os ordeno hoy. Entienda entonces eso. ¿Cuál es el camino? El camino que Él ha mostrado a través de su Torah, a través de sus profetas. ¿Para qué? Dice, si se apartan para ir en pos de dioses ajenos que no han conocido. Entonces, eso es en cuarto lugar. El Eterno ya marcó un camino. Ya nos enseñó cuál es el camino. ¿Cuál es? Sus estatutos. Bendito sea el Eterno. En quinto lugar vamos a ver algo importante. Esto se está poniendo bueno. En quinto lugar, debemos reconocer que si el camino del hombre es una bendición, si usted, el camino por donde va, usted lo encuentra lleno de bendiciones, si usted ve que está bendecido, si usted ve que le está yendo bien, entonces no es por cuanto ande en su propio camino, sino que a esa persona le está yendo bien porque anda en el camino ¿de quién? Del Eterno. Tendremos una comprobación, algo que nos afirme esto, que nos respalde lo que estoy diciendo. Bueno, vamos al Salmo 18:32. ¿Qué dice el Salmo 18:32? A ver qué nos dice. Dios es el que me ciñe de poder, el que me ciñe de poder. ¿Sí? ¿Qué más dice? ¿Y quién hace? ¡Wow! Entonces, aunque usted no lo quiera entender, es el Eterno quien poco a poco le va guiando y camina por aquí, hijo. Y cuando abres tu Biblia, te enseña ese mandamiento, te enseña esos estatutos, ¿sí? Te enseña por dónde caminar. ¿Quién hace perfecto tu camino? El Eterno. Oye, y sería bueno preocuparnos por analizar desde tiempos antiguos analizar en la Escritura qué es el camino. ¿Sí me entendió? Entonces vamos a ver en sexto lugar qué tenemos por aquí. ¿Qué nos dice la Escritura? En sexto lugar, para ver la gran relación que hay con lo que les dicen a los seguidores de Jesús el Mesías, con lo que nos dice la Escritura. En sexto lugar, si tú y yo deseamos andar en el camino del Eterno, es válido, es bueno, es lo mejor pedirle al Eterno que nos induzca, que nos meta en ese camino, que nos haga andar en ese camino. Vamos a ver Salmos 25:4. ¿Qué dice la Escritura? Muéstrame, oh Adonai, tus caminos, enséñame tus sendas. Ahora, si usted le empieza a orar eso al Eterno, cada vez que abra la Escritura, Él le va a estar mostrando cómo caminar. Así de sencillo, hermanos. ¿Sí? ¿Está prendido el aire? ¿Caliente o frío? ¿Y quién tiene calor? ¿No? Bendito eres, Adonai. Vamos a ver, una más entonces, porque ya me llama, hasta calor me entró. Bendito eres, Adonai. En séptimo y último lugar, vamos a ver la relación con lo que les dicen a los seguidores de Yeshua, con lo que nos dice la Escritura. Y en el séptimo lugar tenemos el capítulo más grande de las Escrituras, que es el Salmo 119, y nos habla enteramente de una cosa. A ver, así sin leer la diapositiva. ¿De qué nos habla el Salmo 119? ¿De qué? Acerca de la ley de Dios, acerca de la Torah, de la instrucción de Dios. Entonces, pero ustedes lo vieron aquí, ese es el problema. Entonces, la Torah, la palabra Torah, la traducción al español sería ley, pero correctamente sería una instrucción. Entonces, la instrucción y este salmo nos define claramente cuál es el camino perfecto. Una cosa es que yo te diga, hermano, nosotros andamos en el camino perfecto. Pero otra cosa es que la Escritura y Dios te digan cuál es el camino perfecto. ¿Qué nos dice el Salmo 119? El primer versículo, no pase de ahí. ¿Qué nos dice?
Benditos los perfectos de camino. Ok, ¿qué le pedimos al Eterno? Eterno, introdúceme en tu camino, méteme en tu camino, muéstrame tu camino. Ok, te lo muestra. Pero ahora que te lo muestra, dice, hijo, camina por aquí, no te desvíes. ¿Sí? Camina por aquí. Y aquí hay una línea roja que tendió el hermano para cuadrar, dice el señor. Entonces, ¿y qué te desmarca el Eterno? Camina por aquí, hijo. Pero es que me dicen que me vista y que me ponga y que le haga y que... No, tú camina aquí, hijo. Tú camina aquí donde yo te marco. Si tú caminas ahí, que dice, benditos los perfectos de camino, pero aclara, ¿cuáles son los perfectos de camino? Los que andan en la ley, en la Torah de Jehová, en la Torah del Eterno, en la Torah de Elohim. ¿Sí? ¿Cuántas veces aparece por lo menos, así, contando rápidamente, la palabra el camino en el Salmo 119? Nada más en el Salmo 119. 18 veces. Así nomás, y las conté hace rato rápido porque dije, bueno, voy a enseñar de esto. Yo ya sé qué dice, yo ya sé que habla del camino. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. ¿Sí? El camino del Eterno es perfecto, ok. Pero ¿cuántas veces aparece nada más en el Salmo que habla de la Torah? Por lo menos 18 veces. ¿No será nada importante entonces, o no será nada trascendental, que en ese capítulo el Eterno te está hablando de lo que es el camino? Y que allá, en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, a los seguidores de Yeshua les digan los del camino. ¿No será nada trascendental eso, amados hermanos? Bendito eres entonces, Adonai de los ejércitos. El camino perfecto no está en mi religión. El camino perfecto no está en mi iglesia. No está en mi denominación. El camino perfecto está en la Torah del Eterno. Pero entendámoslo. La ley no es para salvarnos, ya que la salvación está en Yeshua el Mesías. Sino que la Torah nada más es para ordenar nuestra vida, para caminar como el Eterno quiere que caminemos, para regular nuestra vida en relación, primeramente, con el Padre, y después, con nuestro prójimo. ¿Sí? Entonces, una pregunta. ¿Cómo le demuestras al Eterno que tú le amas? ¿Sí? ¿Cómo le demuestras al Eterno que tú le amas? A ver, yo amo a Dios, mire, y aquí lo hemos escuchado. Amo a Dios con todo el corazón. Yo puedo gritar, usted me puede decir, te amo, Señor, te amo, te amo. Ok, yo le estoy demostrando a ustedes que digo amar al Eterno. Y a ustedes los puedo picar los ojos y, oh, wow, qué espiritual el hermano y qué tremendo. Pero a Dios, ¿cómo le demuestro que lo amo? Obedeciéndolo. ¿Mande? Andando en el camino del Eterno, obedeciendo. Pues nada más andando en el camino que Él me ha mostrado. ¿Sí? Nada más. Andando en el camino que Él nos ha mostrado. Guardando su voluntad. Y esta voluntad del Eterno. Una pregunta. Ok. Una pregunta del milenio para los que vienen llegando. ¿Dónde se encuentra la voluntad del Eterno? Hermanos, hagan la voluntad del Eterno. ¿Pero dónde está? ¿Dónde? Seguro. Entonces, acabo de hacer una pregunta. ¿Cómo le demuestro al Eterno que lo amo? Yo aquí puedo brincar, saltar, hablar en lenguas, dar maromas para arriba y para abajo y decir, te amo, Jesús, te amo, Yeshua, te amo. Obedeciéndole todo. Guardar sus mandamientos. Oh, bueno, hay una idea generalizada. Exactamente. ¿Sí? Yo puedo anunciar que tengo la voluntad perfecta y que somos la verdad del siglo XXI y XXII, pero no obedecer a Adonai, y eso no me hace tener la verdad. Entonces, pero ¿dónde está la voluntad del Eterno? ¿Dónde la encontraríamos? En todas las Escrituras, no nada más en el Nuevo Testamento. Ahora, si usted no encuentra toda la voluntad de Dios en todas las Escrituras, entonces quítele la tercera parte de su Biblia, porque nada más en el Nuevo Testamento estaría la voluntad de Dios. Pero si está en todo, es entonces toda la Escritura. Ahora, ¿cómo sabes que no debes de caer en la idolatría? ¿Cómo sabes que no tienes que adorar a un ídolo? A ver, ¿cómo usted lo sabe? Bueno, porque, al menos dígalo porque el Eterno dijo en los 10 mandamientos. Ya la mayoría sabe los 10 mandamientos. Ahí los 10 mandamientos dicen, no te harás ni imágenes, ni adorarás a otro Dios, ni de lo que está arriba, ni abajo, ni etcétera. ¿Me entendió? Por lo menos ya, algo así. Entonces,
¿Por qué no cometo idolatría? Porque la Escritura me dice que no debo de hacerlo. ¿Por qué no debo adorar a una imagen? Porque la Escritura me dice que no debo de hacerlo. Entonces, ellos están, los 10 mandamientos aparecen en lo que despectivamente se llama la ley, que no es para ti, ¿sí? Que no es para nosotros. Ahora sí, vamos aquí. Dame un ejemplo de lo que es el amor al prójimo. Si me viene ahí, hermana, si no puedes sentarse ahí en medio también, si gusta. ¿Sí? Ok, denme un ejemplo de lo que es el amor al prójimo. No me diga, es que si yo lo veo que está triste, voy y le echo una mano. No, esto suena bonito. Pero denme un ejemplo escritural. Por lo menos tenemos aquí. ¿Qué sería con hechos demostrar que amo a mi hermano? Por ejemplo, no robarle. Veo que se le cayó la cartera al hermano Beto con $10,000 allá afuera y yo necesito nada más 1,500 para el piso. No le voy a sacar 1,500. Y hermano, me la encontré, pero así estaba allá. ¿Cuál sería lo más correcto? Entonces, si voy a demostrar que lo amo, no le voy a robar. Entonces, ¿y dónde está ese mandamiento? No robarás. En la Torá. Entonces, ven cómo el Eterno nos muestra su voluntad para demostrarle cómo amo a Él. Hay 4 mandamientos relacionados cómo demostramos que le amamos a Él. Son los primeros 4. Del mandamiento número 5 hasta el número 10 es cómo amar a mi prójimo. Por eso Jesús, Yeshua dijo, todo se reduce nada más a 2 cosas: ama a Dios y ama a tu prójimo. Pero no es que está eliminando todos los demás mandamientos, no, está diciéndote, si tú amas a tu prójimo, no lo robes, no adulteres, no lo calumnies, no lo mates, etcétera y etcétera. Si tú amas a Dios, guarda sus días de reposo, no hagas imágenes, adóralo a Él, no jures en falso por su nombre. Entonces, eso es lo que se está diciendo. Entonces, bendito sea el Eterno. Entonces, nosotros vemos cómo en la Torah, cómo en la famosa ley, nos dice cómo amar a nuestro prójimo, cómo amar a nuestro Adonai. Entonces, detrás de todos aquellos que seguían a Yeshua, estaba claro que si ellos se denominaban los del camino o Aderech, fue por cuanto detrás de ellos estaba el mismo Yeshua HaMashiach. O sea, ellos les llamaron los del camino porque Yeshua afirmó y lo dijo en público. ¿Qué dijo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Si él era el camino, ¿cómo le llamaban a sus seguidores? Los del camino. Vamos a ver el versículo 6 del capítulo 14 y versículo 7. Ahora, todo el mundo sabe el versículo 6, pero el versículo 7, si usted me lo dice sin ver ahí, le voy a inventar un buen desayuno. A ver, no se lo sabe. Y Yeshua les dijo, no se lo sabe, hermano. ¿Sí? Dice, Yeshua les dijo, Jesús les dijo en el verso 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si me conocierais, también, ¿a quién? A mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Pero a quién estaban viendo? Y el problema están preguntando, ¿por quién es el Padre? Bueno, ya no me meto ahí porque no me salgo luego de ahí. Entonces, muchos podrían decir, sí, yo conozco a Yeshua. Yo sé quién es el camino. Pero yo te preguntaría, ¿también conoces al Padre? Él decía eso porque él hacía la voluntad del Padre. Ah, ¿ya? Por eso era que él se decía que si le conocían a él, conocían al Padre. O sea, ¿Por qué? Porque el Padre es lo que estaba pidiendo. Todo lo que Yeshua hizo es lo que el Padre pedía. A lo mejor la gente que lo miraba, olvidémonos de fariseos, siempre hablamos de fariseos que lo criticaban, pero era lo mejor que había en aquel tiempo, la verdad. ¿Sí? Entonces todos los grupos lo estaban criticando, la mayoría lo estaban criticando. Ahora, ¿por qué lo criticaban? Porque él vivía no de acuerdo a un judaísmo tradicional. Él estaba viviendo de acuerdo a lo que el Eterno marcó en su Torah. Y eso, por lógica. Por lógica. Usted está 20 años en una iglesia, hermano. Una iglesia tradicional, la que usted quiera. No le voy a dar nombre, la que usted quiera. Pero de pronto diga, yo voy a hacer lo que dice la Biblia. Lo primero que hacer lo van a sacar de la iglesia donde está. Segundo lugar, le van a decir que usted está loco. ¿Por qué? Porque ya no camina usted en la senda que según tenía marcada. Ahora, ¿qué sucede? Te dicen, no, es que esta persona ya está mal. ¿Por qué mal? ¿Por hacer lo que dice la Biblia? Sin embargo, para los ojos de toda persona de cierta denominación, la que sea, usted estaría mal. Entonces, Yeshua, ¿por qué fue visto que estaba mal? No porque estuviera mal,
porque no hacía lo que los demás hacían. Esa es la realidad. Entonces, si usted conoce al Padre, bendito sea el Eterno. Pero no se confíe tanto, porque hay que conocer a Yeshua. Y si Yeshua te lo quiere revelar, Él te va a decir quién es el Padre. La cuestión es que no a todos se lo revela. ¿Sí? No a todos les revela Él quién es el Padre. Si quiere, vea Lucas capítulo 10 y capítulo 11. No vaya ahorita, luego lo ve. Por ahí busque y usted va a decir que nadie conoce al Padre, sino solamente el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Yo puedo estudiar toda la Biblia si quiere, pero si lo que dijo Jesús es una realidad, si lo que dijo Yeshua es una realidad, yo no voy a conocer al Padre. Es más, ¿cuánta gente hay que sabe capítulos enteros de la Biblia, pero ni siquiera saben qué dice lo que saben de memoria? Entonces, amados hermanos, bendito sea el Eterno. Entonces, por todo lo anterior, nosotros podemos resumir que los seguidores de Yeshua el Mesías les llamaron una sola vez nazarenos, 3 veces, ¿cuántas? Cristianos, o más correctamente, meshiachim, o al español mesiánicos, y 6 veces les llamaron los del camino, o aderech en hebreo. Volvemos a repetirlo. Es bien importante que nuestra hermana que está aquí estudiando por primera vez con nosotros, ¿sí?, entienda esto. ¿Cómo deberíamos de llamarnos? No de acuerdo a lo que dice popularmente la gente, a lo que dicen las Escrituras. Pues yo me llamo así porque ahí nací espiritualmente. Ok, no hay ningún problema, lo respetamos. Pero de acuerdo a las Escrituras, a los seguidores de Jesús el Mesías, de Yeshua HaMashiach, les llamaron una sola vez nazarenos. Y esto, una sola vez que está comprobado por las Escrituras. Y esto cuando están acusando a Pablo, hemos encontrado a este hombre que es una plaga, que es una peste, dice otra versión, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Ajá. Entonces, una sola vez vemos que les llaman nazarenos. 3 veces, solamente 3 veces aparece en la Biblia, y hay gente que ni sabe dónde están. ¿Sí? A ver, díganme ustedes por lo menos en dónde están 3 veces que aparece la palabra cristianos. Solamente 3 veces en toda la Biblia aparece la frase cristianos. Y todo el mundo hoy dice llamarse cristiano. A ver, en Hechos. Ajá, y luego. ¿Sí? Bueno, lo bueno es que usted no es cristiano, se la paso. ¿Sí? Bendito sea el Eterno. Pero 6 veces les llaman o se les reconoce como los del camino. Así que si fuéramos bien rigurosos bíblicamente, de esos que, no, nosotros somos bien bíblicos. Ajá. ¿Se ha oído esa frase, hermano Beto? Es que nosotros somos de lo que dice la Biblia. Entonces, si fuéramos rigoristas bíblicos, nos deberíamos de llamar más que mesiánicos o cristianos, porque mesiánico es la palabra cristiano, ¿sí? Eso es la palabra traducida solamente. Más que mesiánicos, deberíamos de llamarnos los del camino. Pero no se trata de imponer que nos vamos a llamar, ni siquiera vamos a cambiar, que seremos los del camino, ¿sí? Sino tan solo de dar a conocer la verdad del Eterno y para que la gente no se tropiece. Es que tú, ¿cómo vas a ser ahora mesiánico si tú eres cristiano? ¿Por qué? Porque la Biblia dice, pero ni saben dónde dice, ¿sí? Entonces es importante que entendamos, no estoy tratando de que usted ahora vaya diciendo a todo el mundo, yo soy los del camino, yo soy del camino. No, simplemente sea lo que usted es, pero entendamos una cosa, estamos tratando de dar a conocer solamente lo que es la verdad del Eterno, lo que está en las Escrituras. Vamos a ver un poco de lo que es la secta judía, los del camino. La secta, se oye bien feo, ¿verdad? Que sí? La secta de los del camino. Pero así les llamaban. Y para eso lo comprobamos con el primer estudio. No nomás era la secta de los del camino, o sea, no les llamaban así porque eran herejes. Todo, como decir, oye, el Partido Verde tiene un nombre, el Partido Republicano tiene otro nombre, el Partido Demócrata tiene otro nombre, el Partido Liberal tiene otro nombre. Lo mismo, había la secta de los fariseos, la secta de los... A ver, cíteme otra, yo quiero saber que usted... Saduceos. ¿Otra? Fariseos. ¿Otra? De los nazarenos, ¿otra? Los del camino, ¿otra? Celotes. Celotes, ¿otra? Los jeruseos no habían jeruseos.
herodianos, celotes, sicarios, esenios, etcétera. Había demasiadas sectas. Pero nada más, curiosamente, hoy nada más es la secta de los del camino. Sí, wow. Entonces, históricamente se sabe que los del camino siguieron estando dentro del judaísmo, o sea, los judíos mesiánicos, los que creían en el Mesías, estuvieron dentro del judaísmo ortodoxo, no como comúnmente se ha enseñado, que fuera una religión nueva y que se llamó cristianismo, ¿sí? Ya que hay argumentos y de sobra en el Nuevo Testamento, y en este espacio solamente citaremos algunos. Se sabe que después de la destrucción del Santo Templo en el año 70, en donde las sectas del camino luchaban hombro a hombro con los demás judíos en contra de Roma, o sea, eran el mismo pueblo, estaban luchando. Sin embargo, fue hasta después de la destrucción, ya para el año 90, que hubo una prohibición rabínica de no hablarles ni juntarse con ellos. Incluso está documentado en un documento que se llama Audat Sarat, en el capítulo 17. Y se utiliza ahí, por primera vez, el término despectivo para ellos como los niños del infierno. Cuando usted oiga esa expresión, los niños del infierno, se refiere ya a los primeros que creyeron en el Mesías, pero que eran judíos. Ahora, ¿por qué razón es que los llamaron como los niños del infierno? Voy a resumirlo así bien, no me voy a adentrar porque esto me pica, me gusta la historia, pero no me voy a adentrar mucho. La razón es que en el año 70 estaban luchando juntos, ¿sí? Voy a ponerles un ejemplo, como si nosotros, junto con todos los bautistas de Mount Pleasant, hiciéramos una marcha, ¿sí me entendió? Y vamos a proclamar al Mesías, y vamos a proclamar, al Dios de Israel, nada más. Pero de pronto, el grupo bautista afirman que ya apareció el Mesías y que anda aquí, cuando nosotros sabemos que ya hemos estado andando con él desde hace tiempo atrás. Entonces, ahí fue que hubo la separación. ¿Qué ocurrió? Entonces, siguen las revueltas, siguen las revoluciones dentro de Israel, y los que son los seguidores del Mesías, ¿se acuerdan que les dijo también Yeshua? Cuando vean la ciudad rodeada, váyanse, huyan. ¿Y qué hicieron? Obedecieron al Mesías. Pero para los ojos de todos sus hermanos judíos, ¿cómo fueron tomados? Como cobardes, como traidores. Se van y nos dejan aquí. Eso, agregado a que un rabino de alto calibre, de gran potencial, el rabino Akiva, proclamó a un general del ejército de Israel como el Mesías, el llamado Bar Kokhba, o la estrella de la mañana. Ahora, si él está proclamando, el rabino Akiva, que tiene un Mesías y que va a liberar a Israel de la legión de romanas, pero nosotros ya hemos andado con él, ya vimos su gloria, ya lo vimos transfigurado, ya vimos su poder, ¿cómo vamos a seguir a ese que es el Mesías? Entonces se alejaron, y desde ahí en adelante son los niños o los hijos del infierno. Desde ahí se les prohíbe la entrada a la sinagoga. ¿Pero hasta cuándo? Estamos hablando hasta el año 90. 60 años después de la muerte de Yeshua. Mientras eran judíos como cualquier otro. De ahí en adelante ya empieza otra historia que no me meto, y créame que me tengo que hacer un gran esfuerzo, ¿sí? Bendito eres, Adonai. Entonces fue solo después de este periodo que quedaron excluidos de la sinagoga. Y para muestra, escribo a continuación el Concilio de Jerusalén para aquellos de origen gentil, en el cual se establece el dogma, es decir, el mandamiento de hombres, no fue el mandamiento de Dios, el cual no se les obliga a nada salvo a guardar lo indispensable. ¿Cuándo se realiza históricamente el concilio que se lleva a cabo en Hechos capítulo 15? ¿Cuándo se reúnen los apóstoles y Pablo y toda esa gente para ver, oye, se están convirtiendo miles de gente de origen no hebreo, ¿qué hacemos con ellos? Y esto viene a contradecir lo que Yeshua dijo, o que aparentemente dijo, y que se ha encontrado que es una añadidura. En Mateo 28, donde dice, id por todo el mundo y predicar el evangelio, sí, a toda criatura. Y donde aparentemente le dice, vayan a los gentiles y evangelícenlo. Ahora, si el Jesús les dijo que lo hicieran, ¿por qué no les dijo entonces cómo tratamos? Prueba de ello es que tienen que hacer un concilio para ver qué hacer con ellos. Ya son tantos que ya no saben qué hacer. ¿Sí? El concilio se realizó en el año 50 de nuestra era. ¿Cuántos años llevaba muerto Yeshua?
por lo menos 20 años. Pues digo, muerto que fue llevado al madero, pero vive para siempre, ¿ok? Para entender eso. Pero físicamente llevaba 20 años muerto. 20 años que han estado entrando los judíos, perdón, los gentiles al judaísmo, y llega un punto en que ya no saben qué hacer, ya hay tanto gentil aquí que, oye, ¿no que Jesús nos mandó a evangelizar? ¿No les digo entonces qué hacer con ellos? El problema es este: traiga usted a un drogadicto de la calle aquí, empieza a evangelizar, pero no le diga nada. No, tú vive tranquilamente, ¿qué crees que va a hacer? Oh, no, sí, Chuyito me ama, Jesús me ama a mí, sí, pero no va a dejar su vida. El Cordero va a tener sus prácticas acá, y véngase acá, hay comida cada Shabbat, es un banquetote, véngase a curárnosla, ¿sí? Entonces, pero no va a dejar sus prácticas, hay que hacer regulaciones. Entonces, lo hicieron ¿cuándo? En el año 50. Entonces, es hasta el año 50 que se hace el concilio para ver por lo menos lo indispensable. Oye, hay reglas aquí, ¿qué vamos a hacer? Pero con la intención de que a su tiempo ellos guardarían la demás voluntad del Eterno. ¿Por qué? Porque está escrito que Moisés era predicado en la sinagoga cada Shabbat. Vamos a ver, ¿a dónde se iban a ir a congregar esa gente? Vamos a ver, Hechos capítulo 15, versículo 19. Y esto es lo que dijo el concilio, más bien Jacobo, por lo cual, y Jacobo hablamos del hermano de Jesús, ni él sabía qué hacer con ellos, ni él que era el hermano carnal de Yeshua, se le dijo, oye, pues, aquellos no les digo porque Pedro me va a traicionar. Pablo es perseguidor de la iglesia, pero a ti que eres mi hermano, te voy a decir. Ni a él se le dijo, mire. Bueno, por lo cual yo juzgo, ¿qué dice? Que no se inquiete a los gentiles, que se convierten a Dios, sino que se les escriba, ahora, que se les escriba ¿a quién? ¿A los gentiles o a las líderes de las sinagogas? A los líderes. Pues los gentiles, ¿qué? Pues esos, al final de cuentas iban a hacer lo que les dijeran en cada sinagoga. Sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones, ¿de qué? De los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. 4 cosas, no son las únicas. Las primeras, para que me entiendan, los primeros pasos. ¿Quién de ustedes le pusieron estos primeros 4 pasos cuando llegó a la congregación, a la iglesia? ¿Levantó su mano, hermano? ¿Sí? ¿Qué pasó? Bueno, yo estaba estudiando desde los tiempos del Señor Yeshua, y antes ya habían como prosélitos, por decir prosélitos, no decir la palabra gentil, sino prosélitos. Ya habían gentes que ya como había muchas sinagogas, aún en las tierras de los griegos había sinagogas porque había judíos. Aún en Egipto. Ajá, en Egipto. En Alejandría estaba lleno de lugares de reunión. Y ya habían personas que les gustaba las cosas del Señor, hablando acerca de la ley, de guardar los mandamientos, de Shabbat, todo eso, que ya iban, o sea, ellos iban. Y aunque no se les contaba como parte del pueblo santo, pero se les permitía la entrada a escuchar. Ok. Te voy a aclarar algo aquí, si no va a estar una confusión. Un prosélito ya es un convertido al judaísmo, ya es más, Nicanor, o creo que sí, Nicanor, uno de los 7 diáconos, era un prosélito, ¿sí? Pero ya era contado como judío, ese ya ni siquiera le podía recordar su pasado. Nomás nos aclara su origen, las escrituras, para que tú sepas de dónde venía, pero no. Pero tú como judío ni siquiera le puedes decir, hey, tú eras gentil, prohibido. Es más, el condenado eras tú en una corte. No le podías recordar su pasado a esa persona. Ay, perdón. Entonces, un prosélito ya es alguien convertido al judaísmo. Pero tenemos los de la puerta, los piadosos. Esos todavía no son. Esos todavía no son ni convertidos ni prosélitos. Son solamente Cornelio era uno de ellos. ¿Qué dice la escritura que era Cornelio? Varón piadoso. Estos nada más llegaban y se sentaban en los primeros asientos de la puerta hacia allá. Haga de cuenta que la puerta está allá atrás y los primeros asientos de allá los ocupaban los gentiles. Estos eran nada más temerosos de Dios, nada más eran justos, daban sus ofrendas, estaban ahí, pero no se querían hacer la circuncisión, que era el paso para ya ser un prosélito convertido realmente al judaísmo. Ahora, después de ahí para acá, ¿quiénes se sentaban en medio? Los que ya eran prosélitos.
Los que ya eran convertidos al judaísmo con sus familias, y al frente, toda la crema innata del judaísmo. Entonces, así estaba dividida la sinagoga. Por eso cuando habla de los de la puerta, está hablando de los que se sentaban ahí atrás, pero que ya eran, a los ojos de Dios ya eran justos. Nada más les faltaba la circuncisión para ser aceptados por el judaísmo. Pero eran más justos que incluso que cualquier judío, ¿no? Entonces, prueba de ello es que el Eterno le manda a predicar a Cornelio porque ya son justos, ya son piadosos. Entonces, y eso, ahora, si no aclaro esto, podemos confundir lo que es un prosélito con lo que es un piadoso. ¿Me entendió? Por eso tenía que aclararlo. Entonces, bendito sea el Eterno. ¿Ah? ¿Me regresé? ¿Qué pasó? Entonces, vamos a Hechos capítulo 15, verso 21. Y dice, en el verso 20 dice que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, una cosa, de la fornicación, 2, de comer cosas ahogadas, 3, y de comer sangre. Bendito. Pues ¿dónde encontramos esto? Más vaya a Levítico capítulo 11 al 20. Ahí va a encontrar todas esas que están en la Torah. Para que no diga que es algo nuevo que se inventó Jacobo o Pedro. Pero vamos al verso 21. ¿Qué dice? Dice, porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique. ¿A dónde? Donde es leído cada día de Shabbat. ¿Por qué 4 cosas nada más entonces para esta gente que va comenzando? Porque cuando fueran a la sinagoga, iban aprendiendo. Y luego, pero no se les enseñó a diezmar. ¿Qué importa el diezmo? Van a llegar a Deuteronomio 16 y ahí les va a decir el rabino que se trata de diezmar y entonces van a aprender. Oye, pero ¿qué de las demás comidas prohibidas que están cuando lleguen a Levítico 11, el rabino les va a predicar y entenderán que ellos no pueden comer eso? Entonces, van a ir aprendiendo poco a poco la voluntad del Eterno y van a caminar en la voluntad del Eterno, no en la voluntad del rabino. ¿Me entendió? Amén. Bendito eres, ahora, ¿cierto? Y sin embargo, las denominaciones cristianas, entre comillas, es los 4 puntos que tienen para guardarse y librarse según ellos de la ley. Y ellos nada más no comen sangre, no comen ahogado, no comen cosas que van ofrecidas a los ídolos y cosas así, ya con eso ellos están bien. No más falta que aprendan de Moshe cada Shabbat. ¿Sí, hermano? En la traducción en inglés no dice ahogado, ¿Qué dice dice? colgado. Colgado. Pero cuando usted cuelga algo, se ahoga. Okay. Sí, sí, qué bueno que lo dice. Pero para que entienda, o sea, ahogado es no degollado para que suelte toda la sangre. Usted sabe que incluso, ¿sabe usted que incluso el pollo que comemos a veces nada más es ahogado, nada más le tuercen el pescuezo y debe ser degollado para que salga toda la sangre? La res la matan, le dan un toque, o le ponen electricidad, o le dan un disparo de aire en la cabeza, cae. Pero a veces lo desangran hasta la hora. Cuando ya el problema no es la sangre, el problema son las toxinas que hay en la sangre, que van para la carne, y cuando nosotros la vamos a comer, nos estamos comiendo las toxinas, que es lo que el Eterno no quiere. Ahora, ¿cómo sacarlas? Pues hay que ponerles bastante sal, se dejan ahí para que absorba todo lo que son toxinas y la sangre que queda con las toxinas. Entonces después de eso se lava y ya se pone a cocer, y es la única manera que hay más efectiva para comer lo que sería kosher, reglamentariamente escritural. ¿Sí? Porque la mayoría de los restos aquí los matan de la manera ahogados, prácticamente. ¿Sí? Aunque los maten con un balazo en la cabeza, ahí le dejan la sangre. Por eso nosotros cuando hemos comido un borreguito, cuando hemos comido un becerro, lo que sea, inmediatamente hay que sacarle la sangre. Lo más importante es eso, inmediatamente. ¿Para qué? Para que salga todo lo que son las toxinas. ¿Me entendió? Entonces, es importante eso. Entonces, ¿se dan cuenta a dónde mandaban entonces a los de origen gentil? A aprender lo que Moisés había enseñado. Váyanse a la librería Fuente de Agua Viva y compren su Nuevo Testamento. ¿A dónde los mandaban? A la sinagoga, porque Moisés es predicado en cada ciudad, en la sinagoga, en donde se ha ido cada Shabbat. Entonces, ¿quieres seguir quedando en el Eterno? Vete a la sinagoga fulana. ¿Dónde vives tú? Pues vivo en Alejandría, allá en la sinagoga, vaya allá. Yo vivo en Roma, vaya a la sinagoga que está en Roma. Yo vivo en el Cairo, vaya al Cairo, y etcétera. ¿A dónde los mandaban? A las sinagogas.
predicaba. Y verdad que eso, como que no nos, realmente así, sinceramente, eso sin echar tierra, sin pedradas. ¿Quién de ustedes había pensado que los primeros cristianos se congregaban en la sinagoga? Yo siempre creí que estaban en una iglesia. Yo tenía entendido que nunca habían salido del aposento alto. ¡Oh, está más pesado, hermano! Nunca salieron del aposento alto. Eso estaba muy espirituales, ¿no? Sí. En el templo, hermano, nosotros fuimos, mi mamá instruidos así de que la iglesia era la iglesia católica y donde nosotros llegábamos era el templo. El templo. ¿A dónde vas? Al templo. Ustedes ya habían avanzado, ya habían salido de la iglesia, ahora iban al templo. Bueno, Baruch Hashem. Entonces, aún con esto de que asistían a la sinagoga, echamos por tierra el mito ese de que se congregaban en casas. No, es que ellos iban a la sinagoga, se congregaban en casas. Bueno, vamos a ver. ¿Qué les dije? Papelito habla. ¿Sí? Ya que si bien es cierto que utilizaban las casas para compartir, tal y como se hace hoy en día, no eran esos sus centros de reunión. Vamos a ver algunos ejemplos. Ahora, ¿sí o no, cuando usted va, por ejemplo, a visitar al hermano Beto, puede hablar de la Torah, pero también va a comer? Eso no quiere decir que está teniendo una reunión allá, de la Biblia. O con el hermano Alex, o con quien sea, con el hermano Emilio, con quien sea. No quiere decir que tenemos una reunión bíblica. Entonces, pues vamos a entenderlo. Hechos capítulo 20 y verso 20. Y dice Pablo, y como nada que fuera útil, he reunido de anunciaros y enseñaros. ¿A dónde? Públicamente. ¿Dónde es públicamente para Pablo? ¿Dónde se reunía la gente a escuchar? ¿Dónde se reunían? La sinagoga. O sea, ¿dónde es públicamente para Pablo? No era anunciado anunciarles públicamente y... Por las casas. Ok. Otro. Hechos 5:42. Y todos los días, ¿a dónde? Espérate. ¿Y todos los días a dónde? Y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Yeshua HaMashiach. ¿Qué hacía Pedro allá? ¿Qué hacía Juan en el templo? ¿No se supone que ya salió del judaísmo y ahora tiene que estar en un templo, dice la hermana Lorena, enseñando? Pues curiosamente siguen enseñando en el templo. ¿Sí? ¿Qué más? Otro. Hechos 2:46. Y perseverando unánimes cada día. ¿A dónde? ¿A dónde se seguían entonces congregando los discípulos directos de Yeshua el Mesías? Y aclara. Y partiendo el pan. Imagínate, llevas un jalá para el templo y te quedaste sin nada en un instante. La casa era lo que denomina sinagoga, ¿no? No le voy a responder ahorita sí o no. Déjeme mirarlo, pero más bien creo que se refiere a casa particular. Sí. Sí, sinagoga es una casa, ¿sí? La Beit Knesset, la casa de reunión. O la Beit Tefilá, la casa de oración. O sea, hay varias maneras de llamarla, pero es casa. Sin embargo, más bien creo que se refiere a casas particulares. Pero déjenme analizarlo bien en el original y le doy una respuesta. Dice, y en esas casas partían el pan, ¿qué más? Comían juntos, con alegría y sencillez de corazón. Oh, bendito eres Adonai de los ejércitos. Entonces, ya vimos el 2:46, entonces vamos a darnos cuenta de una cosa importante. Como en los dos versículos anteriores se menciona el templo, donde se congregaban, donde compartían, donde predicaban, al cual continuaban asistiendo. Entonces, recomiendo ampliamente un estudio titulado La Iglesia de Yeshua comenzó con su muerte y resurrección. Si no lo tiene, pídamelo, se lo paso, lo voy a subir a la página de internet para que usted lo estudie y eso nos va a ayudar a entender dónde se reunían también ellos. Entonces, asimismo, nota que las casas eran como un trabajo extra que realizaban, ya que dice, y se reunían también en las casas, y ahí compartían, y ahí partían el pan. Bueno, ahora vamos a ver lo que es una sinagoga, hermano, para que entendamos que es una... Oh, me pasé, ¿verdad? Sí, vamos a ver la palabra sinagoga, la cual, ¿sí? Es una raíz griega. Mire, curiosamente, yo siempre... En mis adentros pensé que cuando se hablaba de sinagoga era algo judío. Sin embargo, es una palabra griega. Y su raíz es el vocablo sunago, que significa juntar
o reunir. Entonces, cuando hablamos de una sinagoga, nada más quiere decir en griego juntar o reunir gente. De eso se trata. Entonces, de ahí que sencillamente solo sería el lugar de reunión. Podríamos llamarle a esto una sinagoga. Ahora, ¿pero qué va a decir la gente que te conozca? ¿Qué sinagoga ni qué casa vieja que tiene? ¿Sí? Sin embargo, escrituralmente, esto sería una sinagoga, porque es el lugar de reunión. Así de sencillo. Entonces, ¿pero qué pensamos? Una sinagoga, si no es como la de Baruch Hashem, no es. ¿Entendieron? Entonces, que quisiéramos una así. Y por qué no, ya de mañana la podemos tener, pero por lo pronto, esta es nuestra sinagoga. Bendito eres, Adonai. Entonces, ¿qué dice? Hechos capítulo 6 y versículo 9. Vamos a ver qué nos habla la Escritura acerca de la sinagoga. Entonces, se levantaron unos ¿de quién? De la sinagoga llamada de los libertos, y otros de los de Cirene, ¿qué más? De Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Entonces, aquí vemos a gente. Ahora, ¿por qué disputaban con Esteban? ¿Por qué él estaba en la sinagoga? ¿Dónde empezó el alboroto? En la sinagoga. ¿Sí? Vamos a otros. Observe bien cómo el rabí Shaul, ¿a dónde buscaría? A los seguidores del camino. Ahora, pregunta, antes de que usted lea algo ahí, ¿a dónde se imaginaba usted que él va a perseguir cristianos? No, ahorita porque ya lo vio, pero antes usted, ¿dónde? O sea, cuando decían, y Pablo perseguía a la iglesia, ¿dónde se imaginaba usted que los perseguía? Pues en la iglesia. Iba de casa en casa. No, iba a Te vengo a anunciar a Elohim. Soy rabino. No, es que aquí, cruz. Tú eres, véngase para acá. A ver, Tito. ¿A dónde creen ustedes que los buscaban? A ver. Los que miraban la calle con su Biblia. ¡Órale! Pues como dice ahí iglesia, pues en las iglesias decía. Ok, hermana, ¿y no dejarías unos 3 demoníacos por lo menos bien fuertes en la entrada? Si ven que viene Pablo, agarran la pura patada. No, porque él llevaba refuerzos. A ver, hermano, usted levantó la mano. Yo pienso así como hay barrios, digamos, de hispanos, barrios de americanos, barrios Ya más moderna la hermana. Yo pienso que tal vez así vivían también en un tipo así juntos también ciertas personas, entonces pienso que si él sabía dónde vivían, era más fácil atraparlos. Ok, mejor dejemos que las escrituras nos digan a dónde los iba a ir a apresar. ¿Sí? ¿Qué nos dice la escritura? Hechos 9:2. Y le pidió cartas a quién, ¿para quién? Para las sinagogas de Damasco. ¿A dónde iba a ir Pablo? A fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajera presos en Jerusalén. Ahora, ¿por qué les pidió cartas para los dirigentes de la sinagoga en Damasco? Porque lo lógico es que si están ahí, el rabino ya los admitió. Entonces, cuando el rabino vea que se los van a llevar, ¿por qué los llevas? Traigo una orden especial del Sanedrín de Jerusalén. ¿Ya me entendió? ¿Por qué les tenían que mandar cartas? Porque al estar ahí, el rabino ya los había aceptado. Por eso estaban ahí. Ok, ¿qué más? Hechos 22:19. Y le dije, Señor, ellos saben, por si nos quedara duda, que yo encarcelaba y azotaba en todas. Y ese es el testimonio de Pablo ya. ¿A dónde? Ahora sí ya, bien claro. Yo creo que ya no hay vuelta de hoja. Ahora sí, usted sabe perfectamente a dónde Pablo perseguía, encarcelaba y azotaba a los famosos cristianos. ¿Sí? Yo le dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba, ¿en dónde? En todas las sinagogas a los que creían en ti. Híjole, Señor, esto me ha dejado a mí impresionado. Observe entonces cómo hasta el capítulo 9 aparece la persecución de los que son denominados los del camino, de parte de Pablo, y ya para entonces había transcurrido lo que es la fiesta de Pentecostés, donde supuestamente ya había nacido la iglesia, ya habían vendido sus pertenencias, ya se le habían puesto las cosas a los pies de los apóstoles, y vemos aún después de todo esto, en Hechos capítulo 9 y versículo 20, ¿sí? El rabino Shaul, con su enorme conocimiento del Antiguo Testamento que él tenía, del Tanaj, compartiría acerca del Mesías
¿A dónde creen? Aún con la gente más preparada dentro de las sinagogas. ¿Dónde estaban los judíos más preparados? Por supuesto estaban en las sinagogas. Ahora, ¿dónde iba Pablo? A predicarles y a enseñarles de lo que él ahora había creído. Después del capítulo de donde él se convierte y etcétera. 9:20 de Hechos. Enseguida, ya después de que se le abrieron los ojos, se le caen las escamas de los ojos, Ananías lo perdemos de vista, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Enseguida predicaba a Mashiach. Oye, Pablo, ¿no fuiste entonces a la iglesia cristiana? Luego te volviste a meter con los tuyos. ¿A dónde fue inmediatamente a predicar? ¡Ey! ¿Qué creen? Yo estaba ciego. Se me cayeron las escamas de los ojos. Y a quienes saben a quién conocí en el camino. ¿A dónde fue a predicar? A la sinagoga, diciendo que este era el hijo de Elohim, de Dios. Bueno, un testimonio más. Hechos 13:5. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios. ¿A dónde? Seguramente Pablo era griego. Tenían también a Juan. Este es Juan Marcos, el que escribió el famoso Evangelio de Marcos, por si no sabe quién escribió Marcos. Ese Juan es Juan Marcos, ¿sí? Uno que anduvo con Pablo del viaje misionero también, y un día lo dejó y Pablo se enojó, y por eso una gran bronca con Bernabé y Pablo, y bueno, ese es el famoso Juan Marcos. Entonces, para que entienda, y ese fue el que escribió Marcos, ¿sí? Hay otro texto más, Hechos 13:14. Ellos, sí, o sea, Pablo, Lucas, los que andan con él, pasando de Perge, llegaron ¿a dónde? A Antioquía de Pisidia. Y entraron ¿a dónde? En un día de Shabbat, y se sentaron. No pudieron haber ido el domingo porque a lo mejor estaba cerrado, ¿sí? Por eso fueron en Shabbat y se sientan a escuchar. Versículo 42, de aquí mismo del capítulo 13. Ya predicó el rabino, ya pasó la liturgia, ya cantaron, y ahora, ya cuando salieron, luego se ponen, le preguntan, ¿tienes una palabra que decir? Y él dice, sí, se suelta todo un rollote. Entonces, cuando salieron ellos de la sinagoga, de esta misma, ¿sí? ¿Qué pasó? De los judíos, los gentiles. ¿Cuáles gentiles? Pues los temerosos, los que estaban allá en la puerta, ¿ya me entendió? Aquellos temerosos le dicen, oye, nosotros queremos oír más de eso. ¿Por qué? Porque ya con ese no tengo que cortar nada. Ahí está la respuesta. Y ahí está lo que acusan a Pablo de que le está violando ahora la Torá. Ya ven cómo tienen una gran conexión. Lo que pasa es historia, hijos. Hay que conocer historia. Wow, qué tremendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice? Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, y aquí le ponen como que ya, como que se va para otro barrio, dice la hermana, y allá se encuentra con los demás. No, los gentiles, ¿cuáles gentiles? Los que estaban en la sinagoga oyendo la palabra del Eterno ahí, ¿sí? Le rogaron, y aquí está la clave, ¿por qué les digo que estaban en la sinagoga? Que el siguiente día de qué? Les habla. ¿Por qué hasta el siguiente Shabbat? Porque es cuando iban a volver a reunirse. Oye, sigue, dile al rabino que se dé chance otra vez. Uno más, Hechos 14:1. Wow, me están gustando esto. Aconteció en Iconio que entraron juntos, ¿a dónde? Pero le ponen de los judíos. Y esta expresión la vamos a ver en otro estudio, para que no digan que se está diciendo que ya no es. ¿Sí? Es más, se los voy a demostrar cómo Nehemías dice de los judíos. Y es lo que dice que Nehemías no fuera judío. Sin embargo, pensamos que esa frase nada más aparece, que en esta frase aparece nada más en el Nuevo Testamento, cuando la iglesia ya es fuera del judaísmo. Para que esto se lo voy a mostrar con otro estudio, pero bueno, Hechos 14:1. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una multitud de judíos. ¿A dónde estaban los griegos? ¿A dónde se congregaban? Pues estoy diciendo, entonces, ¿por qué nos han hecho creer que se reunían en casas o que estaban en una iglesia cristiana? ¿Por qué tenemos esa idea? El hermano ya se está tomando notas tantas que le estoy dando así, ¿verdad? Es que usted que ha leído tanto el libro de los Hechos, voy a creer que no lo ha notado. No, pero es que ahí dice que... Ahí dice que ¿qué es lo que les estoy mostrando? Sí, como dice que hay gente cuando nosotros le hablamos del Señor, dice, ¿por qué reunirse en Shabbat?
¿Por qué no de hacerlo en la casa? Es igual, no es igual. Ya viéndolo en la escritura, tenemos que reunir. Bueno, es que tengo una evidencia, le estoy dando ahorita a ustedes una evidencia abrumadora, hermano. Y no acabo, espérenme. Esto nomás, para que vea tantas veces que habla, y uno nomás lee que Pablo cayó del caballo. Es que antes no entendíamos, o sea, eso, como ahora que estamos estudiando todo lo Sí. de dónde viene y todo eso. Antes nomás leíamos y... ¿Sí, hermano? ¿Levantó la mano? Leer por leer. Ponga algo, por favor, porque los hermanos tienen... No, Nomás leíamos por leer y sí, el frío. porque el énfasis, como dice Hermana Rosy, el énfasis no era preocuparnos ¿A dónde se reunían, no? se reunían, sino Además, no convenía, echaba por tierra todo lo que te estaban enseñando. sino que se decía, ok, de aquí salió Pablo y a ver, siguiente día ya está en la iglesia, aunque no dicen iglesia, sino que sinagoga, pero pues uno está tan ciego que lo cree y... No, y cuando lees sinagoga, automáticamente se transforma, En iglesia. se transforma en iglesia. Sí, es la verdad. Entonces, ¿Mm? Hasta el capítulo 15 del libro de los Hechos, transcurría el acuerdo en cuanto a los de origen gentil, de que se siguieran congregando ahí, pero las referencias de las reuniones en las sinagogas no acaban aquí. Vamos al capítulo 17, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué dice el capítulo 17, verso 1? Pasando por Anfípolis y Apolonia, ¿llegaron a dónde? ¿Hay una congregación de los tesalonicenses? Sí. Vean dónde estaban estos. ¿Dónde había? Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por casi un mes. Pero no lo hizo el culto de oración del martes y el culto de avivamiento del viernes y el culto evangelístico del domingo. No, entiéndalo por favor. Por 3 días de Shabbat. O sea, no en un Shabbat descansaron sus labores. Al siguiente Shabbat otra vez le siguieron y al siguiente Shabbat, oye Pablo, te quedaste un mes ahí predicando. La campaña fue larga. ¿Sí? 3. Cuando se reunían todos. Bueno, a ver si usted me está entendiendo perfectamente. Y más vale que vaya marcando todas las citas que le estoy dando porque son muchas. Demasiadas. Es que dice el canto, antes yo era ciego, más ahora. Ahora, le voy a decir una palabra, a ver qué se le viene a la mente. Berea. María, Berea. una ciudad. Una sinagoga. Ok. Pero los hermanos de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, porque estos escudriñaban y comprobaban cada día con las escrituras que lo que Pablo les decía era correcto. Y tanto he oído esa predicación en el ámbito pentecostal que los hermanos de Berea, bueno, vamos a ver quiénes son los famosos hermanos de Berea. ¿Le parece? ¿Usted ha escuchado de los de Berea? No, entonces usted no era pentecostal, hermano. Bueno, vamos a ver quiénes son los famosos hermanos de Berea. ¿Le parece? Miren. Hechos 17:10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche, después de que le pegaron un apedreamiento, un linchamiento a Pablo, enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos habiendo llegado entraron. Y estos judíos, verso 11, y estos judíos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. O sea, ¿quiénes son los famosos hermanos de Berea que tanto se han enseñado? Sean como los de Berea. Ellos comprobaban, y mira qué dice, y somos Jesús, y somos... Eran judíos. Entonces no eran tan hermanos de la iglesia secreta, ¿eh? ¿Quiénes eran los de Berea? Judíos que comprobaron, no con la versión nueva versión internacional, ni con la King James Version, sino con la única escritura que tenían, el Tanaj. Pablo les decía una cosa, oh sí, en tal parte, en el libro de Esther dice, oh sí, el profeta dijo esto, oh sí, Jeremías dijo esto, oh sí, la Torah dice así. Comprobando, wow, Pablo, qué tremenda revelación. Entonces, ¿quiénes son esos famosos hermanos de Berea? Judíos que vivían en ese lugar, ¿sí? ¿Y eran más nobles?
que los de Tesalónica. Y en Tesalónica 3 semanas seguidas lo escucharon. Imagínense estos cuánto que hicieron. A lo mejor le echaron bronca, ¿no? En Tesalónica. A lo mejor. Hechos 17, un versículo más. Mire cuántos hay. Y le digo que lo hemos pasado por alto. Entonces, así que discutían en la sinagoga con los judíos y... ¿Quiénes son estos piadosos, Beto? Ahora sí ya sabes, ya perfecto. Los gentiles que solamente no se habían circuncidado, pero estaban dentro de la sinagoga. ¿Sí? ¿Y a dónde más? Y en la plaza, cada día con los que concurrían. Pero ¿dónde enfatizan? Así que discutían en la sinagoga con los judíos y piadosos. Y judíos y piadosos no es lo mismo. Una cosa es judíos y otra cosa son los piadosos. No, tú eres judío, porque no es judío el que lo es en lo exterior, sino el que lo es en el corazón. La circuncisión es la del corazón. Y Pablo no se inventó la circuncisión. Jeremías y Moisés ya hablaron de la circuncisión del corazón, para que no digan que Pablo, él ya nos... No. Primero lo dijo Moisés, Deuteronomio, después lo dijo Jeremías. Comprobado, lo enseñé creo otra vez. ¿Sí? Bendito eres, Adonai. Entonces, por supuesto que entonces el rabino Shaul o Pablo no asistía a la sinagoga para convencerlos de una nueva religión. ¿Qué hubiera pasado? Lo hubieran matado inmediatamente. ¿Por qué? Porque para ellos hubiera sido un falso profeta que había que apedrear. Entonces, él no asistía a la sinagoga para convencerlos de una nueva religión y sacarlos de esta, sino al contrario, su visión del Eterno se complementaría con el advenimiento de la muerte y la resurrección de Yeshua. Y entonces ellos se conservarían, seguirían estando en el judaísmo como centro de fe teológica, pero perteneciendo a la secta de los del camino. O sea, dentro de la sinagoga no había una sinagoga de fariseos, no había otra de saduceos, no había otra de herodianos. En la sinagoga, ahí estaban juntos. La secta farisea, la secta herodiana, la secta saducea, los celotes, pero estando ahí, eran judíos. Ya saliendo eran de su grupo cada quien, pero estando ahí, eran solamente el pueblo judío. Y entonces, ahí también estaban, ¿quiénes? La secta de los del camino, la cual les daría una perspectiva fresca de la voluntad del Eterno. Hechos capítulo 18, verso 4. ¿Qué dice la Escritura? Y discutía en la sinagoga todos los días de Shabbat y persuadía y a griegos. Y le digo que y sigue la mata dando. ¿Sí? Entonces, el rabino Shaul o Pablo nunca se reuniría en una iglesia. ¿Qué día? Porque, para empezar, nunca nos dice la Escritura que se reunían los domingos. La sinagoga estaba abierta el sábado y ahí es donde iba Pablo. Ahí es donde iban los creyentes en Yeshua. Ya que ni siquiera existía la iglesia hasta muchos años después, teniendo su origen, ¿a dónde? En el catolicismo romano. Y no así en el protestantismo, aunque ambos siguen las mismas prácticas por ser todo de una herencia católica. Ahora también vamos a ver que mucha gente influyente del pueblo judío creería, pero permanecerían en la religión del mismo Yeshua HaMashiach. Y vamos a ver, por ejemplo, Hechos 18:7. Este es alguien que usted sí conoce, ¿sí? ¿Qué dice aquí? Este lo menciona Pablo en la carta a los Corintios y lo menciona en otros lugares, pero vamos a ver qué dice aquí. Hechos 18:7. Y Cristo, ¿qué dice? ¿Quién es? Bueno, ahora ya tenemos un contexto más profundo acerca del hebreo. ¿Qué es el principal de la sinagoga? O sea, si yo aquí dijera el principal de la iglesia, pues de una iglesia diríamos el pastor, ¿sí? Pero si esta es de la sinagoga, era el rabino o un sacerdote, un levita. Entonces, ¿qué dice? Y Cristo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. ¿Creen que estos no habían creído nunca en el Señor? No, se refiere a que aceptaron lo que Yeshua había hecho. Comprendieron que ahora Yeshua era el Mesías. Él y toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Dice eso en Hechos capítulo 18. ¿Sí? Parece como que fuera parte de la carta a los corintios, ¿verdad? Pero lo dice exactamente en Hechos capítulo 18 y verso 7. Entonces,
el rabí Shaul, o Pablo, era muy solicitado para quedarse a predicar en las sinagogas locales. Oye, qué tremendo, quédate aquí y ayudarme. ¿Quiere verlo? ¿Sí? Sin embargo, su trabajo se extendía más allá de las sinagogas. Incluso aquí vamos a ver otro aspecto valioso, ya que el mismo Pablo seguía guardando las fiestas. Y una observación, ¿sí? Aunque en la misma escritura dice la frase fiestas de los judíos, no es porque ellos la impusieran, no es porque sea que nada más es para los judíos, sino que fue el Eterno, fue Adonai quien impuso las fiestas y se las dio a su pueblo, conocido así en ese entonces como los judíos. ¿Por qué se le conoce entonces a las fiestas como fiestas de los judíos? No porque sean exclusivamente de ellos, sino porque el Eterno se las dio al pueblo judío. ¿Pero de quién son las fiestas? Pregunta antes de pasar. Del Eterno. Son fiestas del Eterno. Vamos a ver entonces. Hechos 18-19. ¿Y llegó a dónde? Hablando de Pablo. Y les dejó allí, y entrando en la sinagoga, discutía con los judíos, los cuales, ¿qué pasó con estos judíos? Le rogaron que se quedara con ellos por más tiempo. ¿Pero qué hizo Pablo? Mas no quiso, no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene. ¿Cuál fiesta? Fiesta del Eterno. Las fiestas del Eterno. Pero otra vez volveré a vosotros. Y zarpó de Éfeso. Tremendo Pablo. ¿Qué le decían? Quédate con nosotros. Recuerda entonces que para ese entonces no existía lo que conocemos como el Nuevo Testamento, el Brit Hadashah. Y con lo único que defendían su fe era con lo que llamamos Viejo Testamento. Y te pregunto, ¿tú conoces el Tanaj? ¿Tú conoces lo que se llama Viejo Testamento? Si no tuvieras el Nuevo Testamento, ¿cómo comprobarías que Yeshua es el Mesías? ¿Podrías defender tus convicciones solamente con el Antiguo Testamento? Porque que yo sepa, Pablo no inventó nada nuevo, Yeshua no inventó nada nuevo. Entonces, vamos a ver una cosa importante. Hechos, me pasé una, ¿verdad? 18:26. Y comenzó a hablar con el nuevo, ¿a dónde? Otro pasaje más. Pero cuando le oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. ¿A quién? A Apolos, un predicador fervoroso y ferviente, y que decía, pero sí, predicas bien bonito, pero ven, mira, todavía estás un poco más. Hechos 19:8. Y entrando Pablo, ¿a dónde? Habló con el nuevo por espacio 3 meses predicando en la sinagoga, Pablo. Sí, 3 meses, no 3 meses, 3 meses. ¿Sí? Discutiendo y persuadiendo acerca. Entonces, la creencia contemporánea es convertir a toda costa al judío al cristianismo y llevarlo a una iglesia, cuando el contexto primitivo nos dice que hay que ir a la sinagoga. Entonces yo pienso que esto no es algo correcto, que la gente quiera a fuerzas gentilizar ahora a un gentil, ¿sí? Entonces no es lo más correcto. Entonces, bendito sea el Eterno, porque el judío solamente tiene que extender su panorama y que entender que Yeshua es el Mesías, y ya, él ya está en el lugar correcto, ¿sí? Quien tenemos que cambiar una serie de actitudes y de cuestiones somos nosotros, porque nosotros fuimos injertados en el buen olivo que es Israel. Si la creencia casi generalizada entonces de que se piensa que es necesario convertir a los judíos a una nueva religión es correcta, ¿te imaginas qué revuelo hubiera causado en los tiempos de Yeshua el Mesías? ¡Hey, dejen el judaísmo, sálganse, síganme ahora a mí! Si así lo mataron. Imagínense que hubiera empezado a predicar, olvídense del judaísmo, salgamos de aquí. Entonces hubiera sido catastrófico en aquel entonces, amados hermanos. Aún el mismo Pablo va a poner a prueba su inocencia de que seguía guardando la Torá, porque lo acusaban, usted ya no guarda la Torá. Vamos a ver que él va a decir que sí la guarda, y vamos a ver qué nos dice la Escritura. Y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni a dónde, ni en la sinagoga de la ciudad. Entonces, ¿a dónde siempre va a predicar Pablo? En el templo y en la sinagoga de la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pero esto te confiesa, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Oh, bendito sea el Eterno. Entonces, hay traducciones
que no nos ayudan mucho a entender la perspectiva hebrea, ¿sí? Y que se le tiene que dar a las escrituras. Sin embargo, por eso es bueno acudir al idioma del cual vienen las traducciones. Y para muestra vamos a ver Santiago capítulo 2 y verso 2. A ver, ¿qué dice la escritura? ¿Sí? Porque si en vuestra congregación, inmediatamente, un año atrás, 2 años atrás, ¿qué asumimos que era? No, usted no asumía que era una sinagoga. Si en vuestra congregación entra, ¿qué asumimos que era el lugar? Si, o sea que hasta le poníamos, porque si en la iglesia entra un hombre con anillo de oro y con ropa esplendida, no, pero este era pentecostal, aquí no cabía. No puede llevar anillo de oro. Sí. Entonces, bueno, era de otro lugar. Okay. Si en la... Híjole, entonces... Entonces, de modo, Santiago, van a cortar tu libro de la Biblia. Si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, ¿qué le pusieron aquí como congregación? Inmediatamente le pusieron la palabra congregación. Ya les comprobé que en todas las de Hechos dice sinagoga. Ahora, vamos a ver una cosa importante. Cualquiera que lo lea va a decir de esta manera: es una enseñanza para nuestras iglesias. ¿Por qué? Pero nada más lejos de la realidad, ya que es una instrucción para la sinagoga. Y lo vamos a ver con esto que tengo aquí. Sinagoga. De la forma de duplicación de asamblea de personas. Específicamente significa... Una sinagoga judía. ¿Una qué? Específicamente significa una sinagoga judía. La reunión o el lugar. Y ya le pone, por supuesto lo escribiría Strong, pero ya ahora, recientemente. Por analogía, hoy día es la iglesia cristiana. ¿Pero qué significa? ¿Pero qué quiere decir? Sinagoga judía. Sinagoga, que es el lugar o reunión de judíos. Ok. Ya por último, vamos a ver entonces que Yeshua HaMashiach, el supuesto fundador de una religión nueva llamada cristianismo, curiosamente, él nunca se congregó un domingo. Muéstremelo en la escritura, si usted lo encuentra. Otra, nunca se congregó en una iglesia. ¿Le sorprende? Yo creí que Jesús iba a la iglesia, hasta iba a la escuela dominical con su Biblia ilustrada. Él nunca se congregó un domingo. Él nunca se congregó en una iglesia. Siempre se congregó en el templo o en una sinagoga. Cuando? En el día de Shabbat. Y si no lo crees, busca tus argumentos, compruébamelo, pero con argumentos escriturales, no con es que dicen y es que piensan. No. Compruébemelo con argumentos escriturales, capítulo y versículo que soporta lo que tú estás creyendo. Hay muchos que aún no les ha sido revelada esta verdad, lo entiendo, hay que seguir orando por ellos. No te digo que los golpees, no te digo que te vuelvas a su enemigo, hay que orar por ellos, porque a ti te fue revelado esto. No hay ningún problema en que sigan reuniéndose un domingo. Nosotros estamos reunidos el domingo, ¿hay problema por eso? Pero no hemos cambiado el día de reunión. Simplemente no tienen, no han recibido una revelación. El problema es, yo no estoy defendiendo, ni estoy diciendo ahora que este es el día de reunión. Simplemente es un día de estudio. Y cuando no hay problema que la gente se reúna los domingos, no hay problema que las iglesias se vayan los domingos a tener culto. El problema es cuando afirmen que esa es la voluntad de Dios, que Dios ya lo cambió. Ese sí es un problema, porque están poniendo a Dios por testigo de algo que no es verdad. Entonces, vamos a ver Marcos capítulo 6, verso 1. Yo les voy a comprobar con la escritura que Yeshua se congregaba en sinagoga y en Shabbat, o en el templo y en Shabbat. ¿Qué nos dice la escritura? ¿Sí? Salió Yeshua de allí y vino a su tierra. Y le seguían sus talmidim, sus discípulos. Y llegando el día domingo, el día sábado, vamos a decirlo en español. Y llegando el día sábado, comenzó a enseñar, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechas. ¿No es este el carpintero, hijo de Miriam, hermano de Jacob, de Yosef, de Yehudá, de Shimón?
¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Entonces, perdón, ¿a qué iglesia iba Jesús? Synagogue. A la sinagoga. The Nazareth. Wow. Mi convicción entonces es que todos los creyentes en el Mesías, no importando su denominación, tarde o temprano van a caminar en la dirección, no que yo les muestre, que el Eterno les muestre. Prueba de ello, hoy hay ministerio de panderistas, ministerio de banderas, ministerio de shofarín, por ejemplo, el refugio, y eso no viene del catolicismo. ¿De dónde viene? Judaísmo puro, amados hermanos. Entonces, nos guste o no, el Eterno poco a poco está moviendo su punto teológico. Vuélvanse a Israel. Pero porque antes no existía, ya se cumplió el tiempo de que iban a estar exiliados por causa del pecado. Y desde el 14 de mayo 1948 ha empezado a surgir algo que nadie va a poder parar. ¿Desde cuándo empiezan las lenguas? Los avivamientos pentecostales no fueron en el siglo XVIII, no fueron en el siglo XIX, fueron en el siglo XX y de ahí para acá. Y esos grupos pentecostales son los que están empezando, que queremos un shofar, que queremos las panderistas, que queremos las banderas, que queremos la danza. Pues todo eso es judío. Baruch Hashem, que entonces esto eterno lo está moviendo. Alabado sea el nombre de Adonai. ¿Sí? Entonces vamos allá a terminar con esto. ¿Qué nos dice la Escritura? Cuando Yeshua nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes vinieron de oriente a Jerusalén. ¿Qué dice? Diciendo, ¿dónde está? ¿Quién? Que ha nacido. Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Mateo 27:12. Yeshua pues estaba en pie delante del gobernador Pilato, por supuesto, y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Yeshua respondió, tú lo dices. Otro más, Mateo 27:37. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Este es Yehoshua, el rey de los judíos. En otras palabras, pusieron abreviado Yud, Hei, Vav, Hei. Eso molestó tanto a los judíos que dijeron, quita eso. ¿Sí? Lo que es dicho se acabó. Entonces, ¿qué dice la Escritura? No, ¿qué digo yo? ¿Qué dice la Escritura que es? ¿El rey de los gentiles? De los judíos. ¿Es el rey de los cristianos? ¿Qué dice la Escritura que es él? El rey de los Yehudí. Así que por más que el cristianismo haya dejado sus raíces, tendrán que volver y juntos nos gozaremos con un pueblo dispuestos a recibir y a decir Baruch Haba Beshem Adonai, bendito el que viene en el nombre de Adonai. Este es nuestro último texto, no les pongo uno más. Jeremías 6:16. Así dijo Jehová, así dijo Yud Hei Vav Hei, el Eterno, Adonai Elohim, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, y luego aclara cuál sea. ¿Y qué va a suceder? Y hallaréis descanso para vuestra alma. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis Descanso. Oh, entonces Yeshua tampoco está diciendo nada nuevo. ¿Qué era para Yeshua como judío el yugo? La Torah. ¿Quién nomás está citando